Primer tema. ¿Sale? Primera unidad que vamos a abordar tiene que ver con la introducción al derecho mercantil. ¿Qué temas vamos a analizar? Vamos a analizar lo referente a concepto de derecho mercantil, vamos a estudiar los actos de comercio, vamos a ver las características del derecho mercantil, elementos del derecho mercantil, continuamos con la jerarquización de normas en el derecho mercantil, estudiaremos el comerciante, quienes no pueden ejercer actos de comercio y clasificación de la sociedad mercantil. ¿Sale? Vamos a empezar entonces con qué es el derecho mercantil. Primera referencia. Ahí va. Derecho mercantil. Rama del derecho privado. Rige las relaciones entre particulares que tienen que ver con la realización de los denominados actos de comercio. Pero vámonos por partes. Rama del derecho privado. Muy bien. ¿Qué implica esto, estimados amigos? Bueno, cuando nosotros estudiamos el derecho, en particular, vamos a ver estos elementos. Muy bien. Normalmente lo vemos, imaginemos que vemos el derecho de esta manera como la voy a tratar de representar a continuación. Aquí está. ¿Sale? Esta parte que nutre, que alimenta al árbol, vamos a conocerlo como el jus naturalismo, ¿vale? El reconocimiento de los derechos fundamentales es la base. Después tenemos el derecho positivo, lo que conocemos como el jus positivismo. Esta es una norma que se aplica en un espacio, en un tiempo, ¿sale? Y es de aplicación general y de cumplimiento obligatorio. Muy bien. Y por supuesto, para su estudio se divide en ramas, como el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Muy bien. Ok, bien. Así vamos a clasificarlo. Y cuando nosotros hablamos del derecho privado, vamos a hacer referencia principalmente a actos que van a concernir a particulares, ¿vale? Vamos a referirnos exclusivamente del derecho privado. En este punto, cuando hablamos de los particulares, vamos a hablar de los particulares como personas físicas, ¿sale? Y vamos a hablar de los particulares como personas morales. Ok, muy bien. Titulares de derechos y obligaciones. Pero, ¿qué va a distinguir al derecho mercantil? Bueno, normalmente vamos a hacer referencia a esta cuestión que tiene que ver con un tema que vamos a denominar nosotros como actos de comercio. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, vamos a plantear qué son los denominados actos de comercio. Vámonos por partes. ¿Qué es un acto de comercio? Primero, muy bien. Nuestro código de comercio nos dice que actos de comercio son, uno, actos con especulación comercial. ¿Qué implica esto? Bueno, lo que hace algunos meses o inclusive recientemente hemos visto, por ejemplo, de los del Costco, ¿verdad? Recuerden que vimos nosotros
la cuestión de que muchas personas iban a estas tiendas y de alguna manera compraban productos, pero estos productos no los compraban con la finalidad de consumirlos en su casa, ¿verdad? Los compraban con la finalidad de revenderlos. Tienen una especulación comercial al momento de comprar estos productos y venderlos a terceras personas. Ese es un acto de comercio. Les pongo otro caso. Ahí va. Otro acto de comercio pudiese ser en la adquisición de un automóvil. ¿Sale? ¿Por qué? Bueno, imaginen que este auto, ¿sale? Esta persona lo compra, pues con algunas fallas mecánicas y demás. Vamos a suponer que lo está comprando en 50,000 pesos. ¿Sale? Le invierte otros 30,000 pesos, ya son 80,000 pesos, pero este auto lo va a vender a terceros a 100,000 pesos. Este es un acto que tiene una especulación comercial. ¿Se va entendiendo? Porque se le busca obtener una ganancia. Les pongo una situación y me dicen si sería acto de comercio o no. ¿Sale? Tenemos a Juan Pérez. Ok. Aquí está Juan Pérez, que es un maestro que trabaja en una primaria. Esa es la actividad que desarrolla. Tiene problemas económicos en su familia y bueno, tiene que vender el auto familiar. ¿Sale? Esta necesidad que tiene, el auto normalmente tiene un valor en el mercado de 50,000 pesos, pero está dispuesto a bajar su expectativa económica con la finalidad de salir de esa crisis que tiene. La pregunta, ¿podríamos decir que esta transacción, que esta compraventa implicaría un acto de comercio? No, No es un acto de comercio, ¿verdad? Porque a final de cuentas no es un acto que tenga una especulación comercial. A final de cuentas lo que hace Juan ni se dedica a eso. Juan es maestro, pero tiene una crisis. ¿Se entiende? Y esta crisis lo va a conllevar, pues, a que venda un poquito más barato su vehículo. A eso no se dedica a eso, sino una cuestión completa sería, ¿verdad? Distinta. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora bien, pongamos otro caso. Esta persona se dedica a comprar vehículos coalicionados, los compra a un precio bajo, los repara y sube su precio para venderlos al mercado. A esto se dedica esta persona. Ese es su fin que realiza. ¿Es un acto de comercio? No. sí, Sí, Aquí sí, totalmente. ¿Para qué nos sirve esto? Para distinguir la materia y distinguirla de actos civiles que con actos de comercio, es decir, actos que tendrían, en caso de que exista una controversia, una resolución a través de la materia civil, y en este caso, cuando vamos a entrar al tema de derecho mercantil. Vamos a continuar y vemos otros casos de actos de comercio. Bien, ahora vamos a hacer referencia a las compraventas de porciones de obligaciones y acciones de sociedades mercantiles. Bueno, muchos de ustedes conocerán esto, pero por ejemplo, hubo un tiempo en la cual, bueno, incluso todavía, ustedes pueden ver en algunos periódicos que se ofertaban acciones de Teléfonos de México. ¿Y esto qué implicaba? Hasta cierto punto una participación dentro de esta empresa, ¿sale? No solamente es Carlos Slim, tiene muchísimos socios. Claro, Carlos Slim es el accionista mayoritario, tiene el mayor número de acciones,
Pero lo que implica adquirir estos títulos de crédito representan que somos parte como accionistas de una persona moral llamada sociedad mercantil, en particular una sociedad anónima. Esto nos representa la adquisición de estos títulos de crédito, nos representa un acto de comercio. ¿Se entiende? Bien, vamos avanzando. ¿Qué más tenemos? Profesor, Sí, disculpe que lo interrumpa. ¿Me podría volver a repetir esta parte, lo que acaba de comentar? ok, sí. O sea, es decir, estos títulos de crédito, cuando se venden estas acciones, usted está invirtiendo a una empresa y las utilidades, las ganancias, los beneficios o incluso, ¿por qué no decirlo?, las pérdidas, las asume, ¿sí? Es decir, usted al comprar acciones de una persona moral, implica que se está volviendo socio accionista, le está invirtiendo en la empresa. Si hay ganancias, usted va a obtener un beneficio. Si hay pérdidas, pues usted tiene que asumir esos riesgos. Máxime cuando las acciones son bursátiles, se encuentran en la Bolsa Mexicana de Valores, porque ahí tenemos pues un crecimiento de nuestra inversión o también, ¿por qué no decirlo? Una pérdida. Es una, hasta cierto punto tiene que ver pues con esta cotización que tienen las empresas dentro de la Bolsa Mexicana de Valores. Más o menos, mi estimado amigo. Muchas gracias. Sí, muy bien. Vamos a seguir avanzando y vemos otro tema sobre actos de comercio que tiene que ver con contratos relativos a las obligaciones que el Estado genera con particulares. ¿Se entiende? Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que en el sexenio pasado estaba la construcción del aeropuerto en Texcoco, ¿sí? En este punto, cuando en su momento se contrató a muchas empresas privadas, pues había una obligación por parte del Estado. Cuando se da la cancelación de este proyecto, pues implicaba que tenía el Estado que indemnizar, en este caso, a las empresas. Las obligaciones que derivan de este tipo de contratos, ¿sale? En todo, vamos a considerarla también como actos de comercio. ¿Se va entendiendo? Sí, en el caso de que exista una controversia. También vamos a ver otro tema, como por ejemplo son los contratos relativos a las obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el mercado. A ver, vamos a ver. La moneda, ¿vale? Es un tema importante en la cuestión de obligaciones que suscribe el Estado. Mi estimado Carlos, te escuchamos. Gracias. Una pregunta nada más, profesor. En cuanto a los contratos relativos a obligaciones del Estado, bajo este mismo eh, catálogo de los actos de comercio, aquí también podrían entrar, en este caso, cuando una persona física, no sé, entra a estas páginas de internet, como lo son en este caso CETES, y genera un contrato por inversiones, ¿no? Pero estas son directamente con el gobierno. Aquí podrían entrar este tipo de actos, bueno, bajo este nombre de contratos relativos a obligaciones del Estado. Sí, exactamente. Y por ejemplo, hay muchas obligaciones del Estado, como por ejemplo la compra de bonos de deuda pública. Es una inversión que usted realiza. A final de cuentas, es un compromiso que tiene el Estado. Usted es un inversionista y lo que va a hacer el Estado, que pues que de lo que resulte de esa exploración de un ducto de petróleo o de esa generación de energía, pues le va a repartir una ganancia.
Eso sería una cuestión de una deuda que contrae el Estado y sería un acto de comercio como tal, en caso de que exista una controversia, mi estimado Carlos. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Estábamos con este tema de los contratos relativos a obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio. El papel moneda, la moneda, es una obligación del Estado. ¿A qué me refiero con esto? Todo esto se encuentra representado en oro en el Banco de México. La apreciación de una moneda o su devaluación depende de la solidez económica del Estado, ¿sale? Cuando de alguna manera se imprime más papel moneda del que no se tiene respaldo en el Banco de México, eso conllevaría a una cuestión de devaluación, de depreciación de nuestra moneda, ¿sale? Si de alguna manera tenemos una economía poco estable, esto implica que nuestra moneda va a perder valor frente a divisas internacionales. Y bueno, pues eso conlleva a una crisis económica y una pérdida del poder adquisitivo. A final de cuentas, un ejemplo muy claro de obligaciones que tiene el Estado es la emisión de este papel moneda. Y muchas personas a lo mejor no nos dejarán no se olvidarán de que en su momento las monedas, el papel moneda decía, páguese tal cantidad en el Banco de México, páguese al portador, porque al final de cuentas esta representa una obligación del Estado. ¿Se va entendiendo? Lo mismo, por ejemplo, con lo referente a los bonos de deuda pública. Por ejemplo, este bono de inversión sería otro ejemplo de una obligación del Estado. Ustedes se comprometen con el Estado, es decir, de alguna manera, participamos junto con el Estado y las ganancias que obtengamos implicaría estas obligaciones que ha generado el Estado. ¿Se va entendiendo? Ok, avanzamos un poco más y tenemos también la cuestión de las empresas de abastecimiento y de suministros, ¿vale? Todas estas empresas realizan actos de comercio. Todas estas empresas donde compramos suministros, donde nos abastecemos, estas empresas en la cual, pues, las familias, pues, de alguna manera adquieren su despensa, normalmente se constituyen como personas morales y realizan actos de comercio. Avanzamos un poco más en nuestra exposición y vamos a ver lo siguiente. Ahí va. Atentos, por favor. Seguimos y vemos, por ejemplo, las empresas de construcción, trabajos públicos y privados. Todas las empresas constructoras que realicen trabajos públicos y privados se consideran que realizan actos de comercio. Entonces, las empresas de la construcción realizan actos públicos y privados, son actos de comercio. Tenemos también a las empresas de fábricas y manufacturas. Todas estas empresas realizan actos de comercio. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, ustedes le van a suministrar alguna materia prima a estas empresas y hay un incumplimiento, sabemos que esto se va a ventilar por la vía mercantil. Lo mismo tenemos en las empresas que hacen referencia. Deme un segundo, por favor, ¿eh? Ay, perdón, ahora sí, ya, perdón. Vamos a hacer referencia a las empresas que de transporte de personas, cosas, por tierra, agua y también las empresas dedicadas al turismo, ¿sale?
Es decir, por ejemplo, los trailers, es decir, los barcos, los buques, las empresas que desarrollan todo este tipo de actividad, vamos a considerarlo como actos de comercio. También las empresas que presten servicios turísticos, vamos a considerarla como empresas que realizan actos de comercio. También vamos a considerar a las librerías, las editoriales y las empresas tipográficas. ¿Sale? Por ejemplo, Porrúa, como por ejemplo, las librerías Gandhi, las librerías El Sótano, todas las empresas editoriales se consideran actos de comercio. También vamos a considerar como actos de comercio a las empresas de comisiones, agencias, oficinas de negocios comerciales, casas de empeño y establecimientos de venta en público al moneda, es decir, las empresas de subasta. Muy bien. Las empresas de comisiones. Pues muchas veces la venta de algún producto se deja a comisión a alguna empresa. Esta que revende este producto son actos de comercio. Las oficinas de negocios comerciales también se consideran actos de comercio, lo mismo que las casas de empeño. Acuérdense que las casas de empeño van a tener una función importante, ¿sale? En la cuestión de, por ejemplo, nosotros vamos a llevar un producto que tiene un valor, pero lo vamos a dejar en garantía. Es decir, acudimos para obtener un crédito. Ese bien se va a dejar en garantía y si no pagamos este crédito, la casa de empeño lo pone a la venta. Como hay una especulación comercial en esta transacción, evidentemente los actos de esta casa de empeño se van a considerar como actos de comercio. ¿Qué más tenemos en relación a actos de comercio? Tenemos a las empresas de espectáculos. Por ejemplo, aquí vamos a ver, no sé, por ejemplo, estas empresas que organizan los eventos masivos de algunos artistas, los eventos deportivos y demás, se consideran actos de comercio lo que están realizando. ¿Se entiende bien? Las operaciones de comisión mercantil, es decir, ustedes trabajan para una empresa de celulares, ¿sale? Y de alguna manera, en este tema de transacción, los vendedores dentro de estas empresas, además de su sueldo, tienen una comisión mercantil. Estas empresas van a considerarse que realizan actos de comercio por lo que respecta a esta comisión mercantil que reciben los vendedores. Todas, absolutamente todas las operaciones que ustedes realicen en los bancos, todas son consideradas actos de comercio. ¿Se entiende? Todas. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior. Es decir, estimados amigos, todo lo que tenga que ver con los buques mercantes, ¿sale? Todo lo que tenga que ver con los buques, con los puertos y con esta transportación de estos bienes en el interior y en el exterior, se van a considerar como actos de comercio. ¿Vamos bien? ¿Qué más son? Mi estimado Carlos, te escuchamos, por favor. Gracias, maestro. Una pregunta con base en lo que está comentando en este último
acto de comercio en relación a los buques, siendo interior o exterior. Bajo estos términos, eh, si la transportación de mercancía llega a ser en territorio extranjero, mexicano, también está regulado como acto de comercio. Mi pregunta surge en el tema de que si va también a aplicar el derecho mercantil, pero a la normativa mexicana, o van a implicar otro tipo de normativa, ya que pues en este caso también toca territorio extranjero, el mismo buque. A ver, hay que tomar en consideración dónde surte sus efectos el acto jurídico. Para efectos de la nacionalidad y para efectos de la competencia, este buque se considera una extensión del territorio nacional, ¿sale? Este buque es así, es decir, cuando entra en lo que conocemos como el alta mar, lo que va a regir la nacionalidad del buque es su matrícula. ¿Se entiende? Es decir, que los conflictos que surjan durante este trayecto va a tener que ver la competencia de las autoridades mexicanas. Si llega un puerto extranjero y ya baja la mercancía y entra a la jurisdicción de otro estado, bueno, ahí la cuestión cambia. ¿Se entiende? Pero en ese inter de su transportación, vamos a considerar que la autoridad mexicana es la competente. De acuerdo. Muy bien, muchas ¿Sale? gracias. Muy bien, a sus órdenes. Muy bien. ¿Estuvo claro el ejemplo, compañeros? Bien, vamos a avanzar. Ahora vemos nosotros la cuestión de el siguiente punto que vamos a analizar es los contratos de seguro. ¿Sale? ¿En qué consistiría esto, mis estimados amigos? Todo lo que tenga que ver con seguros de vida, seguros contra daños a terceros, seguros contra accidentes, etcétera, etcétera, van a ser considerados actos de comercio siempre que sean hechos por empresas constituidas para la celebración de este tipo de contratos, es decir, las aseguradoras. Muy bien. Los depósitos en almacenes generales como consecuencia de comercio. Ok. ¿Han escuchado de los almacenes generales, compañeros? ¿Sí o no? ¿Sí han escuchado de eso? Sí, profesor. Ok. Almacenes generales de depósito. En este punto se va a resguardar la mercancía de un comerciante y esta mercancía va a estar respaldada por un documento que vamos a llamar certificado de depósito. Ese certificado de depósito es un título de crédito que representa, que ampara una mercancía. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, todo lo que tenga que ver con el tema de depósito de esta mercancía es considerado como un acto de comercio. Avanzamos. Tenemos, por ejemplo, los depósitos en almacenes generales, todas las operaciones hechas con certificados de depósito, bonos de prenda, etcétera, etcétera, son considerados actos de comercio. Carlos, te escuchamos. Sí, gracias, profesor. Oiga, igual, comentando la petición de una compañera que nos acaba de escribir por el chat, es que la presentación que usted nos está mostrando en pantalla, a la comparación de la que nos compartieron a nosotros por un grupo de WhatsApp, pues parece ser no es la misma. Entonces, no sé si nos pudiera compartir esta presentación para irlo siguiendo y no perdernos. Ok, no es la misma la presentación. Mire, a ver, ahorita se la comparto, nada más que tengamos aquí, a ver, ahorita vemos. Gracias. Ok, a ver, se la estoy compartiendo aquí en el chat. Cuidado porque hay algunas anotaciones que hago en un pizarrón, que eso sí no tendría que ver con la presentación, se va complementando. Pero bueno, aquí les comparto ya este material
que de alguna manera si no lo tienen, pues a lo mejor lo complementamos. Cuando comparto aquí, por ejemplo, y pongo esto se está haciendo en tiempo real, ¿sale? Por eso esto no lo van a tener, pero lo que sí van a tener ustedes es esta presentación, que aquí está, ¿sale? Ok, muy bien. De acuerdo, gracias. Sí, ahorita le comento también, mi estimada maestra, creo que el maestro Francisco ya debe tener la presentación, si se las puede reenviar otra vez con todo gusto, por favor, mi estimada maestra. Sí, claro. Les Sí, comento ahorita para enviárseles. Muchas sí, gracias. sí, a sus órdenes. Muy bien. Ya ahorita también se las comparten. Ya están aquí por el chat también ya, pero también se las vuelven a compartir, ¿vale? Los que los tengan en el chat ya pueden ustedes verla y la Sí, ya. descargan sin ningún problema, ¿vale? Gracias, profesor. Muy bien, a sus órdenes. Muy bien. Vamos a continuar, estimados amigos. Claro. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Nos quedamos, bueno, en los depósitos de almacenes generales. Ok, todas las operaciones que realicen estos almacenes generales de depósito. Vamos a tener también los cheques, las letras de cambio, las remesas de una plaza a otra. Todo esto tiene que ver con actos de comercio, independientemente del origen. Los títulos de crédito, es decir, ni Lilia Gutiérrez ni su servidor somos comerciantes, pero yo le debo un dinero a Lilia y tengo una cuenta de cheques en el banco. Le digo a Lilia, te pago los 50,000 pesos que te debo, te los voy a pagar a través de un cheque. Esa situación del cobro de cheque, eso ya implicaría un acto de comercio. En el caso de que ella llegue al banco y no le paguen porque no tiene fondos, la controversia que va a surgir entre Lilia y yo va a ser un tema referente con derecho mercantil. ¿Se va entendiendo? Sí. O por Buenos días, ejemplo, profesor. sí, Héctor, Sí, buenos días, voy sí. llegando. Sí, a sus órdenes. Pregunta, ¿tenía alguna pregunta, mi estimado amigo? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Es que no me podía conectar y apenas ahorita lo logré. Ah, no se preocupe, mi estimado amigo. Aquí Ah, andamos a la gracias. orden, ¿eh? Sí, a Sí, sus aquí órdenes. estamos. Muchas gracias. Muy bien. Ok, seguimos. Los vales u otros títulos de crédito a la orden o al portador y las obligaciones comerciales y que de alguna manera, a no ser que se pruebe que derivan de una causa extraña al comercio. Pero bueno, ¿a qué me refiero con estos vales u otros títulos a la orden o al portador y las obligaciones de los comerciantes? Por ejemplo, que han visto que muchas tiendas departamentales, ¿cómo se les llama a esas tarjetas? Es como, por ejemplo, que ustedes tienen, por ejemplo, compran en Chedraui, compran en Soriana, compran en Walmart y les dicen, ¿no? Les dan una tarjeta que les da puntos. ¿Y esos puntos qué van a representar? Dinero Dinero, electrónico. dinero electrónico, exactamente. ¿Y esto qué representa? Una obligación de la persona moral. Es decir, ustedes guardan ese dinero electrónico y ese dinero electrónico lo pueden canjear por mercancía. Ese sería un título a la orden o al portador que generan los comerciantes, ¿sale? Es como Por aquello, ¿no? ejemplo, Que hoy en día, perdón, profesor, sí, los famosos monederos electrónicos que manejan hoy en día las tiendas departamentales o los mismos bancos, ¿no? Que hacen este tipo de promociones para tipo de publicidad, ¿no? En este caso podría hacerse de que generan un poco más de cliente o venta. ajá. O por ejemplo, ahí le pongo otro caso. Vamos a suponer que yo estoy repartiendo volantes en la calle porque voy a inaugurar mi negocio y ese volante le digo, presente usted este volante al establecimiento mercantil y le vamos a regalar un helado. Hasta cierto punto, ese volante que yo le estoy dando genera una obligación a la empresa. Es Y cuando correcto. usted llegue con el volante, usted tiene derecho a que se le entregue ese lado que representa ese papel, ese volante que le estoy dando. ¿No? Igual la misma publicidad que se ha estado haciendo de estas mismas empresas mercantiles, aquellas que nos están reconociendo el voto, ¿no?
justamente para el día de mañana, ¿no? Por ejemplo, Cinépolis o algunas empresas, nada más decir por algún nombre de que si presentas de que votaste con alguna referencia de tu dedo con que haya sido marcado en la boleta, tienes entradas de tanto, ¿no? O sea, es la forma de exigir algo, ¿no? También. Exactamente, son obligaciones que las empresas pues están suscribiendo, ¿no? Esa es la obligación. O sea, eso se comprometió. Como usted dice, lo está publicitando por estos medios, pues bueno, esos son los compromisos que está generando, ¿no? ¿Se va entendiendo qué son los actos de comercio? Sí, muchas ¿Sí? gracias. A sus órdenes. Muy bien. Estimados amigos, entonces es muy importante que nosotros definamos estos criterios de selección. ¿Sale? ¿Cómo vamos a definirlo? Hay dos criterios de selección. El criterio objetivo en cuanto a las cosas mercantiles y los actos de comercio, todo lo que hemos citado, todo. Las cosas mercantiles, por ejemplo, son los títulos y operaciones de crédito. Por ejemplo, los cheques, ¿sale? El cheque, el pagaré, ¿sale? ¿Qué más? La letra de cambio, ¿sale? Los certificados de depósito, las acciones, etcétera, etcétera, son consideradas como cosas mercantiles. Ese es un criterio objetivo. Un criterio subjetivo son el comerciante como persona física, ¿sale? Y las sociedades mercantiles. ¿Ok? Vamos atendiendo esto. Cuando hablamos del comerciante, vamos a hablar de una persona que de forma habitual realiza actos de comercio. Ok, muy bien. Entonces, si esta persona hace de su modo de vida el tema del comercio, ¿vale? Vamos a considerarla como un comerciante. Esta es la manera que esta persona subsiste. Muy bien. Ok. ¿Cuáles? Y bueno, las sociedades mercantiles son personas morales que están constituidas para la realización de actos de comercio. ¿Para qué se constituyó Walmart? Ni modo que Walmart se constituyó para ser hermanita de la caridad y hacer donaciones. No es así, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Qué realiza actos de comercio? ¿Para qué se constituyó Costco? Pues hace actos de comercio, ¿verdad? ¿Se va entendiendo, compañeros? Ok, bien, vamos avanzando. Y vemos aquí lo referente a las características del derecho mercantil. ¿Cuáles son sus características? Primero, es un derecho profesional. Resuelve conflictos de sujetos que realizan actos de comercio. Ya mencionamos todos los diferentes actos de comercio y ya hablamos del comerciante y de la persona moral llamada sociedad mercantil. ¿Se va entendiendo? Hay que analizar cada uno de esos supuestos para ver cuándo es materia mercantil. Es de derecho privado. Los actos que realizan los particulares, que tienen que ver con la referencia de los actos de comercio. Es decir, aquí tenemos dos personas y si el vínculo que une a estas dos personas es lo que conocemos nosotros como acto de comercio, entonces estamos hablando de la materia mercantil. ¿Se va entendiendo?
¿Sí? Ok. Siguiente. Es un derecho consuetudinario basado en la costumbre mercantil. ¿Qué es la costumbre mercantil? Vamos a ponerlo en este contexto. Costumbre. Costumbre mercantil. Vamos a señalar que es una conducta, ¿vale? Reiterada, ¿vale? Que realizan los comerciantes, las sociedades mercantiles, ¿vale? O personas que realizan actos de comercio, ¿vale? Muy bien. Y que es considerada de cumplimiento obligatorio. ¿Ok? Muy bien. Cuidado con los micrófonos, mis estimados amigos. Cuidado, cuidado, cuidado. Muy bien. Ok. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Bien. Vamos a ver. Pongamos un ejemplo. Muy bien. Guillermo, te escuchamos, por favor. Guillermo Vázquez. Sí, buenos días, perdón. Sí. Buenos días a todos. Así como lo menciona, puede decirse que se está nombrando la jerarquización del derecho mercantil, es decir, cómo viene formado. Bueno, fíjate que de la jerarquización todavía no hemos entrado a ese punto. Lo importante es que nosotros ahorita estamos distinguiendo las características del derecho mercantil, principalmente. Y cuando hablo de actos de comercio, cuando hablo de costumbre mercantil, hacemos referencia a esa conducta reiterada que es considerada obligatoria por los comerciantes. No sé si se ha topado que cuando usted entra a un tianguis, ¿sale? Normalmente ve los productos que tienen un precio muy similar en distintos locales, ¿sí? ¿Y esto por qué? Para evitar, cuidado, cuidado, por ahí tenemos un micrófono que se está viendo mucho, estimados amigos. Cuidado, cuidado. Creo que es Gustavo Galindo, se le está abriendo mucho el micrófono, mi estimado amigo. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de evitar una competencia desleal, ¿sí? ¿Me doy a entender? Por eso normalmente vemos que habrá una ligerísima variación en los precios, pero esto para evitar una competencia desleal, porque si hay un precio y de alguna manera esto no ocurriese, pues vamos a tener comerciantes que pueden ser desleales dentro de esta práctica. Por eso hay una costumbre que los comerciantes consideran, pues que es de cumplimiento obligatorio para todos los que realizan dichos actos de comercio. Sí, ahorita hablamos de las características, principalmente, mi estimado Guillermo. Muy bien. Ok, Sí, muchas gracias. a sus órdenes. Muy bien. Vamos a continuar. Siguiente punto. Vemos a continuación, estimados amigos, que es un derecho. Mi estimado Gustavo, se le está abriendo un poquito su micrófono, por favor. Muy bien. Ok, vamos a continuar. Es un derecho progresivo. ¿Esto qué significa? Evoluciona conforme a las condiciones sociales y económicas. A ver, si nosotros nos remitimos, el Código de Comercio, si no mal recuerdo, es una disposición como de 1889. Es decir, ya es algo vieja, ¿ok? Inclusive antes de nuestra Constitución, 1890. Aquí está, ¿sale? ¿Esto qué implica? Que nuestro Código de Comercio ha pasado desde un comercio tradicional a un comercio electrónico. ¿Me entienden? Es decir, nuestro código se tiene que adaptar a las prácticas mercantiles desde que el comercio se hacía
de mano en mano, es decir, a través de la transmisión, a un comercio que se hace ya a través de medios electrónicos. Se tiene que ir adaptando de conformidad con estas necesidades actuales. ¿Está claro? Bien, avanzamos y vemos también que es un derecho autónomo. Tiene su propia metodología de estudio distinta al derecho civil o a cualquier otra materia. Y otra cuestión, algo que me comentaban en un principio, es un derecho global, relaciones económicas a nivel internacional, compañeros. Es decir, compañeros, hoy este comercio no se encuentra solamente a manos de grandes transnacionales. No me digan que ustedes a través de estas páginas de Mercado Libre u otras, en Amazon y demás, no han comprado productos que vienen de otro país. Lo han hecho transacciones de este tipo. Hoy el tema del comercio internacional no está en manos solamente de las grandes transnacionales, sino hoy nosotros ya tenemos una intervención importante en este tipo de actos. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Sí? Muy bien, entonces es una materia muy importante la que estamos haciendo referencia. Avanzamos un poco más en nuestra exposición y vamos a ver lo siguiente, los elementos del derecho mercantil. Ya mencionamos la referencia de todos los actos de comercio, ¿sale? Esto es importante que lo conozcan para saber cuándo estamos hablando del derecho mercantil. Ya hablamos de los sujetos, el comerciante y la sociedad mercantil. Ah, y esto es un tema que ustedes van a abordar en su próxima asignatura. Cuando surgen conflictos derivados de este tema mercantil, ¿cuál es la forma de solución? Tenemos juicios ordinarios, ejecutivos, oral mercantil, concurso mercantil, etcétera, etcétera. ¿Sale? En el caso que existan controversias, en el caso que existan conflictos en esta materia. Muy bien. Ok. Vamos a avanzar y vemos lo referente a ahora sí, mi estimado Guillermo, a la jerarquización de normas en el derecho mercantil. Por supuesto que las bases, por supuesto que el fundamento es la Constitución, ¿sale? También tenemos los tratados internacionales que tienen que ver con el comercio, ¿sale? Con el comercio exterior que México suscribe con otros países. Tenemos el Código de Comercio, pero también tenemos otras disposiciones como son la Ley General de Sociedades Mercantiles, la de Títulos y Operaciones de Crédito, Legislación Mercantil General, Usos Bancarios, Código Civil Federal, etcétera, etcétera. Estas son disposiciones normativas que tienen que ver con nuestra materia. Muy bien. Ahora bien, vamos a hablar de uno de los factores importantes de nuestra materia, sin la cual no podríamos entender la misma. Vamos a hacer referencia a los comerciantes. ¿Quiénes son comerciantes? Punto número 1. Las personas que tienen capacidad legal. Esto ya lo deben de conocer, pero lo vamos a reiterar para que sea de su completa comprensión. Capacidad legal. La persona
recuerden, es titular de derechos y obligaciones. Dentro de estos elementos vamos a hablar de la capacidad, que vamos a dividirla en goce y en ejercicio. La de goce se tiene desde el nacimiento y se pierde con la muerte. Y la de ejercicio la vamos a tener con nuestra mayoría de edad. Muy bien. Ok, perfecto. Estimados amigos, cuando hablamos de la capacidad, hacemos referencia a que el comerciante tiene una capacidad de ejercicio. Se autodetermina con su mayoría de edad y toma decisiones autónomas que solamente le confieren a este. Después, ¿qué más vamos a tener? Tenemos también, estimados amigos, la cuestión de las sociedades que se constituyen para realizar actos de comercio, que son las que vamos a estudiar a continuación. Y también las empresas que se constituyen en el extranjero, ¿sale? Que realizan actos dentro de nuestro territorio nacional. Esto es muy importante que establezcan agencias o sucursales en el supuesto que quieran realizar actos de comercio. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Pero también tenemos a personas que no pueden realizar actos de comercio. ¿Y por qué no lo podrán realizar? Porque pueden tener un interés que puede afectar la objetividad dentro de este mismo acto. Vamos a ver quiénes son estas personas. Tenemos, por ejemplo, aquí vemos a los corredores y notarios. Ambos van a dar fe de actos que realicen personas morales dentro del comercio. Por ejemplo, las empresas legalmente se pueden constituir ante un corredor, ante un notario público. Imaginen lo siguiente. ¿Qué pasaría? Vean este caso. ¿Qué pasaría si este notario, ¿sale? Si este notario pudiese realizar actos de comercio dentro de la persona moral que está constituyendo? Realmente, ¿qué pasaría con esta función que realiza el notario, compañeros? ¿Sería objetiva o subjetiva? Sería subjetivo. Ya tiene un interés, ¿verdad? Del todo ya no le va a importar del todo seguir toda la formalidad que establece la ley, porque dice, pues aquí yo tengo un interés dentro de esta empresa, ¿sale? Entonces, evidentemente, puedo hacer que haga algunas acciones dentro de este documento, pues para que tenga beneficios, ¿verdad? Y esto pues ya no sería posible. Lo mismo ocurriría con el corredor público. ¿Se entiende? ¿Dónde estaría la fe pública que le otorga el Estado? ¿Ok? Otros. Ahí le va. Los agentes aduanales. ¿Por qué tendrían aquí alguna implicación, bueno, alguna cuestión de impedimento? Imaginen cómo se pueden ellos servir de que trabajan dentro de la aduana, ¿sale? Y dentro de esta aduana, ¿sale? Pues resulte que se aprovechen de esta situación para obtener beneficios del cargo que ocupan, ¿verdad? Es decir, pues aprovechan su situación dentro de la aduana
para que puedan, pues, pues ellos, pues, celebrar actos de comercio y hacer transacciones comerciales con otras personas. Se ocuparían de su cargo público para obtener estos beneficios. ¿Se va entendiendo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Lo mismo también tenemos a los funcionarios judiciales. A ver, ¿cómo está esto? ¿Qué pasaría si un juez pudiese intervenir y de alguna manera en una empresa que está en crisis, que diga este juez que está conociendo el asunto, oye, pues a mí, yo sí tengo un interés en participar acá. Entonces, pues de alguna manera te voy a emitir una resolución que te beneficie, pero me vas a hacer partícipe. ¿Se entendería que tendría un interés en resolver en determinado sentido este juez? ¿Sí? De luego. ¿Sí? Muy bien. Pues ya sería con dolo y sería a su favor. Pues sí, tendría un interés y esto evidentemente pierde la objetividad al momento de emitir una resolución. ¿Ok? Ok. ¿A quién más tenemos? Tenemos también a los quebrados no rehabilitados. ¿Quiénes son estos compañeros? A ver, han escuchado de la figura de la quiebra, ¿verdad? Sí la han escuchado, ¿verdad? Ok. Una empresa ha entrado en un tema que llamamos concurso mercantil y un juez ha establecido la disolución de esta empresa y que no puede realizar actos de comercio. E inclusive establece que los propios socios que están aquí, derivado de esta situación, no pueden realizar actos de comercio. Así lo establece una sentencia de un juez. Si nosotros permitiéramos que una persona que no tiene solvencia económica continuara con la realización de actos de comercio, ¿qué ocurriría, compañeros? ¿Cuál sería la problemática? Los fraudes, maestro. Los fraudes, ¿verdad? Evidentemente, ¿sale? Porque estamos permitiendo que alguien que no tenga solvencia continúe, pues, realizando inversiones. Y esto, pues, conllevaría a una situación que podemos afectar a otros acreedores. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué más? Tenemos, por supuesto, también a las personas sentenciadas por ciertos delitos. Les pongo un caso. ¿Qué pasaría en delitos patrimoniales como, por ejemplo, persona que fue sentenciada por robo, por abuso de confianza, por fraude, por administración fraudulenta, ¿sale? Por encubrimiento, por receptación, etcétera, etcétera? Todos estos delitos, todos estos tienen que ver con el tema de el patrimonio. Todos. Si todas estas personas ya tienen esta sentencia que los condena por delitos contra el patrimonio, ¿qué pasaría si nosotros permitiéramos que estas personas realizaran actos de comercio, compañeros? Pues como que muy honestas que sean, no lo son, ¿verdad? Como que muy responsables de cuidar el patrimonio de terceros no lo son, ¿verdad? Y evidentemente si nos pudiesen afectar nuestro patrimonio lo van a hacer, ¿o no es así? Así es. ¿Sí? Entonces, por eso, pues estas personas que son condenadas por estos delitos, respetamos la presunción de inocencia. Aquí hablamos de que ya son sentenciados, ¿eh? Es decir, ya tienen una sentencia que establece su responsabilidad en la comisión de este delito. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Y también tenemos a los extranjeros, pero aquí dependemos de su situación migratoria. ¿Ok? ¿Sí está claro esto?
extranjeros dependiendo su situación migratoria. Si no tienen una situación regular en el país, pues de alguna manera no van a poder participar en la realización de estos actos de comercio. Muy bien. Estimados amigos, vamos a continuar y el tema que vamos a hacer referencia va a ser una cuestión muy importante porque vamos a complementarla ahora que estudiemos parte de esta unidad y de la siguiente. ¿Cómo vamos a estudiar nosotros a las sociedades mercantiles? Y estos son todos los puntos que vamos a analizar atendiendo a la ley que la regula, al nombre de las sociedades, al nombre que reciben las personas, a su doctrina, a su constitución, a la responsabilidad de los socios, atendiendo a la variabilidad del capital y atendiendo a su nacionalidad. Son aspectos que vamos a estudiar, ¿sale? En particular, esta y la siguiente unidad. Mi estimado Carlos, te escuchamos. Disculpe, profesor, desde hace un rato quería alzar la mano, pero había tenido problemas con mi equipo acerca de aquellas personas que no pueden ejercer actos de comercio. Ujú. Porque no me había quedado claro el tema en esta figura de los agentes aduanales. No sé si me podría volver a explicar esa parte. Ok, sí, con todo gusto. Ahí Muchas le va. gracias. A ver, un agente aduanal, así a grosso modo, pues trabaja en las aduanas. Las aduanas es donde llegan mercancías, pues provenientes del extranjero. Y entran estas aduanas para que verifiquen también la cuestión de los impuestos, la cuestión de los aranceles que tienen que cubrir, etcétera, etcétera. Y además de verificar, pues, que se cumplen con los requisitos para el ingreso a nuestro país. ¿Qué pasaría si nosotros permitiéramos que un agente aduanal realice actos de comercio? La pregunta es, ¿podría servirse de su cargo para a lo mejor obtener un beneficio y decir, pues miren, ¿sabes qué? Yo te voy aquí está el agente aduanal y que diga, pues ¿sabes qué? Pues para que yo deje pasar tu mercancía, ¿qué te parece si hacemos ahí una participación? ¿Me permites que de lo que tú vendas, pues me des una parte? Podamos participar y te facilito la entrada al país. ¿Se entiende? O sea, esto conllevaría a un beneficio por parte de esta persona. Se sirve de su cargo para este beneficio, mi estimado Carlos. Sí, bueno, vaya, partiendo de ese punto, entonces digo, es como un tema más de esclarecer en lo que hoy en día conocemos como una corrupción, ¿no? Eh, Un conflicto de intereses. un conflicto de intereses, pero pues desde mi punto de vista, profesor, creería yo que en conflictos de intereses pueden abarcarse de los distintos actos de comercio que nosotros vendríamos ya viendo, ¿no? Con anterioridad. Lo digo más que nada, me surge la duda porque una agencia aduanal, eh, pues vaya que regula muchos aspectos que hoy por hoy hay empresas que tienen actos de comercio y que pues tienen una vinculación con un agente aduanal muy, muy de la mano, ¿no? Entonces, a mí me había surgido la duda de por qué los agentes aduanales no pueden ejercer actos de comercio si estos mismos agentes aduanales, en su caso, pues llevan a recintos fiscales dicha mercancía, ¿no? Lo que estábamos comentando de los almacenes de depósito y bueno, diferentes actividades que tenía contempladas de estas mismas agencias. No lo había entendido del todo. Ok, pero sí ya más o menos me comprendió por qué es importante pues que no tenga esta posibilidad, porque si no se va a servir de su cargo, ¿verdad? Va Ya, a tener un beneficio. claro. Ujú.
Bien, muchas gracias. A sus órdenes, mi estimado amigo. Muy bien. Ok, bien. Ahora bien, después de analizar este tema de las distintos tipos de sociedades y cómo vamos a estudiarlas nosotros en relación a estas características, vamos a empezar analizando primero, solamente para que nos quede claro, los sujetos de derecho. ¿Quiénes son? Personas físicas. Personas físicas, todos los seres humanos con capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Sale? Y las personas morales, todos aquellos entes jurídicos, grupos, organizaciones, personas que se van a unir en una instancia unitaria y que tienen la capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Como por ejemplo, aquí vamos a ver el siguiente caso. Tenemos aquí tres amigos que se van a unir, cada uno va a unir su capital para la constitución de una persona moral, ¿sale? La persona A aporta 200,000 pesos. La persona B aporta 500,000 pesos. La persona C aporta 300,000 pesos para constituir un capital final de 1 millón de pesos en una instancia unitaria, distinta a estas personas morales, estas personas físicas que la están constituyendo. Muy bien, vamos a mencionar que en este caso vamos a hablar de características de estas personas físicas y personas morales, los atributos que las van a distinguir. Empezamos con las personas físicas. Tenemos la capacidad, que vamos a dividirla en capacidad de goce, ¿sale? Y en capacidad de ejercicio. Muy bien. Ya mencionamos su distinción. La de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad. ¿Sale? El nombre nos va a distinguir de otra persona física. En este punto del nombre tenemos la cuestión del nombre de pila y nuestro nombre patronímico, que es lo que conocemos como nuestros apellidos. ¿Sale? Y nos distinguen de otra persona física. Muy bien. Ok. Tenemos el domicilio. Y dentro de este domicilio tenemos que hacer la siguiente clasificación. Ahí va. Vamos a hablar de distintas clases de domicilio, como son el domicilio de origen, el domicilio conyugal, el domicilio legal, el domicilio convencional o también conocido como voluntario y el domicilio fiscal. El de origen es el de nuestro nacimiento. ¿Y para qué sirve? Para determinar nuestra nacionalidad. El conyugal es donde coexiste los cónyuges durante el matrimonio. El legal, por ejemplo, el de los hijos
su domicilio legal es el de sus padres. El de los pupilos, el de los tutores, el de los militares, su cuartel, el del servidor público, la oficina de gobierno, el de una persona privada de su libertad, el centro penitenciario. ¿Sale? Centro penitenciario. Muy bien. Convencional o voluntario es el que las propias partes establecen en la celebración de un contrato, ¿sale? En la celebración de un convenio. Y el fiscal es el que se establece ante las autoridades tributarias. Esto, dudas, comentarios, aclaraciones. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Después tenemos al estado de familia. Esto va a dar, esto tiene origen en el matrimonio, ¿vale? O en otra relación, como puede ser el concubinato, ¿vale? La sociedad de convivencia. Muy bien. En la filiación, vínculo jurídico entre padres e hijos, la adopción. De ahí nace el estado de familia. Muy bien. El patrimonio. Todo aquello susceptible de valoración económica. Tenemos un patrimonio activo. Este sería nuestra riqueza, nuestros bienes. Y el pasivo, nuestras deudas, nuestras obligaciones. Muy bien. Y la nacionalidad, que es el vínculo jurídico que nos va a constreñir al estado al cual nosotros pertenecemos. ¿Sí? En el caso de la nacionalidad, vamos a destacar lo siguiente. Ahí va. La nacionalidad mexicana vamos a tenerla por nacimiento y por naturalización. ¿Vale? Nacimiento y naturalización. Muy bien. La de nacimiento se va a obtener por derecho de sangre y la otra por derecho de suelo. Primero, hijo de padre o madre mexicana. ¿Sale? Segundo, nacer en territorio nacional o una extensión de este. Una aeronave con matrícula mexicana, un buque con matrícula mexicana, la embajada o un consulado. Muy bien. Y la naturalización implica cumplir con los requisitos administrativos que señala la Secretaría de Relaciones Exteriores para obtener esa nacionalidad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ok. Ahora bien, pasando a los atributos de una persona moral, vamos a distinguir los siguientes.
Atentos. Ahí voy. Muy bien. Tenemos la capacidad. Me dirán ustedes, pero ¿cuál capacidad de la persona moral si es una empresa? ¿Sale? Si es un ente ficticio. Bueno, en este caso, vamos a ver que el órgano de mayor jerarquía dentro de la empresa es la Asamblea General. ¿Sale? Esta va a tomar las decisiones más importantes dentro de la empresa. Pero, ¿sería imposible que la empresa subsistiera si siempre tenemos que convocar a todos los socios, verdad? La Asamblea General tendrá que designar un órgano de administración, ¿sale? Que puede estar conformado por un órgano de administración que sería por ejemplo, un administrador único o un consejo de administración. Y normalmente estos están enfocados a tomar decisiones fundamentales dentro de la empresa y la van a representar. Tienen capacidad para comprometer a la empresa. Y en caso de conflicto frente a terceros, van a tener a un apoderado legal. Muy bien. Entonces, estos van a tener la representación y van a tener la capacidad de la persona moral. Es muy importante que esta designación se haga en escritura pública y se inscriba en el registro público de comercio para que surta efectos frente a terceros. Si no va a que tener solamente efectos entre particulares. Me explico. Ahí les va. ¿Qué pasaría, estimados amigos, si, por ejemplo, Héctor Alfaro fuera designado apoderado legal de una empresa, pero eso lo hicieron en una escritura pública y nunca se inscribió en el acta, en el registro público de comercio? Por ejemplo, ¿qué pasaría si Héctor fuera a un juicio en contra de ustedes? Yo diría, ¿sabes qué, Héctor? Tú no tienes personalidad para comparecer en este juicio. No, ¿por qué? Si tengo un acta, si tengo una escritura pública que me designan como apoderado. Sí, pero para efectos internos está bien, pero para efectos frente a terceros no, porque tu nombramiento debió haber sido inscrito en el registro público de comercio. ¿Se entiende? Muy bien. Ok. ¿Qué más tenemos en relación a la capacidad? Bueno, estos son aspectos importantes que hay que destacar. Segundo punto, en relación a los atributos de las personas morales. Razón o denominación social. ¿Cómo vamos a conocer nosotros a la persona moral? En la razón social figura el nombre de los socios. ¿Sale? Entonces, el nombre de estos socios va a figurar en la denominación, en el nombre de la empresa. ¿Se entiende? Martínez, Alfaro y asociados. Vicente, Chávez y asociados. ¿Se va entendiendo? Ok. En la denominación, el nombre es impersonal. Ok. Como por ejemplo, dentro de esta empresa, vamos a mencionar a FEMSA. Ok.
Aquí la tenemos. Este es un nombre impersonal de esta persona moral. ¿Se entendió la diferencia entre razón y denominación social? ¿Sí? Ok, siguiente. El domicilio de la persona moral. ¿Cuál va a ser su domicilio? Bueno, su domicilio será, perdón, ahí va. Su domicilio será el que hubiesen establecido dentro de el acta constitutiva. Muy bien. 2. Ok. El de su oficina principal. ¿Sale? Su matriz 3. ¿Dónde se encuentra alguna de sus sucursales? Puede ser el domicilio de la persona moral. ¿Sale? Siguiente. Su patrimonio. ¿Cuál es la riqueza de la empresa? Ya vemos que el patrimonio tiene un patrimonio activo y también tiene un patrimonio pasivo. Lo que hay que cuidar que el activo sea mayor que el pasivo, porque si empezamos a entrar que se tienen muchas obligaciones y que el activo no es suficiente para rescatar a la persona moral, vamos a entrar a un concurso mercantil, lo que nos puede llevar a una disolución anticipada. Y en el caso de esa disolución, la persona moral dice, chao, chao, ya no pudiese continuar. ¿Vamos bien? Hay que mantener, pues, este patrimonio. Y tenemos, mi estimado Guillermo, te escuchamos, por favor. Perdón, gracias, sí. Se puede manejar como si estuviese, en este caso, uno de los participantes está en quiebra o, Bueno, ajá, es de que no me bastaría con que usted estuviera en quiebra. O sea, cuando me habla de los participantes, ¿me habla de toda la empresa o de algún socio? no, vamos a decir de algún socio, bueno, vamos a decir que sean dos, y en este caso, uno de ellos está en quiebra o decide, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir con el patrimonio ni pasivo ni activo, entonces quiero que se disuelva la sociedad y págame mi parte, que en su momento yo puse. Bueno, esto pudiese ocurrir, pero esa sería una disolución parcial, mi estimado amigo. Ok. Esa sería una disolución parcial. Por ejemplo, somos tres socios, usted, Ujú. yo y Lilia Gutiérrez. Y a lo mejor nos dice usted, yo ya no quiero, no puedo continuar, ya no quiero continuar. La empresa está constituida por un capital de 500,000 pesos, de los cuales 200,000 son de usted. Bueno, vamos a liquidar su patrimonio como socio, pero antes de que lo liquidemos hay que ver si hay obligaciones pendientes, porque también usted tendría que entrar a esas obligaciones que se tienen pendientes al momento de su desincorporación. Por algún adeudo que llegue a haber de, no sé, alguna luz, renta o agua, ¿no? Por decirlo Exactamente, así. Ok, exactamente, al momento de su disolución, pero podríamos continuar posteriormente entre Lilia y su servidor con la empresa, ok, ¿sale? ok, sí, gracias. A sus órdenes. Muy bien. Seguimos. Y después de esto, compañeros, también tenemos la nacionalidad de la persona moral. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues en este punto vamos a hacer referencia a un tema central que tiene que ver con, acuérdense que las empresas, si quieren operar dentro de nuestro país, es muy importante que establezcan alguna sucursal, ¿sale? Ya sea que se constituyan dentro de nuestro país o establezcan alguna sucursal.
Muy bien. La nacionalidad implica el origen de la persona moral, pero es muy importante que si quieren operar en México una empresa de extranjera, tiene que establecer por lo menos una sucursal. Muy bien. Ok. Vamos a continuar, estimados amigos. Y bueno, a continuación vamos a referir todavía en relación a la persona moral, a estudiar algunos tipos de persona moral. Por ejemplo, personas morales de derecho público, tenemos a la federación, a los estados y los municipios. Y de derecho privado, con fines de lucro, a la sociedad mercantil. Y sin fines de lucro, fundaciones, sociedad civil, sindicatos y asociaciones civiles. ¿Sale? Por supuesto que nosotros vamos a hacer referencia principalmente durante esta clase a las personas morales con fines de lucro, que serían las sociedades mercantiles. Muy bien. ¿Sí, estimados amigos? Ok, bien. Entonces vamos a empezar a estudiar todos estos elementos que hemos venido comentando en relación a las sociedades mercantiles. Empecemos. Vamos a ver, en primer lugar, atendiendo a la ley que regula este tipo de sociedades. Tenemos a la sociedad en nombre colectivo, ¿sale? En la cual tenemos que los socios van a responder de forma subsidiaria, solidaria y de forma ilimitada. ¿Sale? A ver, ¿por qué estas empresas son fundamentales? A ver, vamos a explicarlas. Aquí vamos a tener principalmente a empresas familiares, ¿ok? En estas empresas familiares, estos van a responder de forma subsidiaria. Ahorita les digo en qué consiste. Solidaria y de forma ilimitada. Primera referencia, subsidiaria. Esto implica que nuestro acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación a cualquiera de los socios. Ok. Y cualquiera de estos tiene la obligación de pagar inclusive la totalidad de la deuda. A cualquiera le puedo exigir el cumplimiento de la obligación. Solidaria. Todos los socios vamos a hacer frente a las obligaciones de la empresa en relación a nuestra aportación. ¿Hasta aquí vamos bien? Todos vamos a hacer frente. ¿Nos queda claro? ¿Tenemos dudas? ¿Está claro? ¿Sí? Ilimitada. Aguas, compañeros, porque si no alcanza lo que ustedes aportaron a la sociedad, si no alcanza eso, entonces nos vamos contra su patrimonio que tienen ustedes como personas físicas. ¿Entendemos esto? Ok. Héctor Alfaro aportó 200,000 pesos.
Y no nos basta con su aportación, o sea, ni siquiera lo que aportó alcanza a cubrir el adeudo que tiene. Y resta todavía otros 200,000. Esto implica que vamos a entrar a su patrimonio y de su patrimonio cubrirá lo que falte. ¿Lo entendemos, sí o no? No se limita a lo que aportó la empresa. Guillermo, Gracias, profesor. En este caso, vamos a decir, ya que no cubre con el saldo inicial, que son los 200,000 pesos, y tiene su patrimonio y tiene un valor de 300,000 pesos, ¿se llega a subastar o se tiene que vender para poder cubrir el adeudo de los 100,000 pesos que queda restante? Y obviamente el sobrante, eso ya pertenece a mi persona. exactamente, o sea, si hubiese algún sobrante y ya se cubrió con la totalidad de obligación, pues bueno, ya en todo caso, pues ese sería el remanente que le quedaría. Ya pudiera yo, no sé si nuevamente integrarme con ellos o de plano dejar la sociedad. Mire, aquí cuando estamos haciendo a este tipo de sociedades es que todo le vamos a entrar, ¿eh? No es que nada más uno tenga que responder, todo le vamos a entrar. Es decir, esta forma de responder de forma subsidiaria, solidaria y limitada le va a corresponder a todos los socios. Todo Bien, le vamos a entrar, ¿eh? ok. ¿Sale? Sí, muy bien, muchas gracias. A sus órdenes. Muy bien. ¿Quedó claro que esto entonces es una sociedad de nombre colectivo? ¿Quedó claro que normalmente se recomienda para empresas familiares? Les voy a decir también por qué. Porque en este tipo de sociedad, a nosotros todavía nos interesa a quién vamos a admitir como socio. Es decir, si nosotros vamos a incorporar a una nueva persona, tenemos que celebrar una asamblea general, ya sea ordinaria o extraordinaria, y dentro de la orden del día va a ser ¿cuál? Va a ser la convocatoria para la admisión de un nuevo socio. ¿Se va entendiendo? Son empresas que hasta cierto punto son cerradas en el tema de la admisión de un nuevo socio. ¿Ok? Bien. Vámonos a la otra sociedad. Sociedad en comandita simple. Hay dos clases de socios, comanditados y comanditarios. Ahorita les explico cuál es uno y cuál es otro. Los comanditados vamos a llamar a los socios fundadores. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Queremos tener el control y vamos a tomar las decisiones más importantes de la empresa, pero no nos cerramos a admitir capital. Pero ese capital que vamos a admitir va a ser de socios comanditarios. Es decir, socios que sí tendrán voz, pero no voto en la asamblea, porque las decisiones las vamos a tomar los comanditados. Y en esa situación, los comanditados vamos a responder frente a obligaciones sociales de forma subsidiaria, solidaria e ilimitada. ¿Se entiende? Ya los comanditarios solamente se va a limitar con su aportación. ¿Está claro? ¿Sí o no? Ahí va. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Ahí va. Vamos a tener, aquí tenemos a Hugo, Paco y Luis.
son socios de esta sociedad en comandita simple. Y dicen, ¿saben qué? Si nos interesa, o sea, somos los socios fundadores, ¿vale? Ahí está. Esa es nuestra empresa. En esta empresa nosotros tenemos un capital de 1 millón de pesos, pero queremos crecer más. Y entonces vamos a invitar a otros socios, a María, a Maribel y a Juan. ¿Ok? Y entonces decimos, cada uno de estos socios aporta 200,000 pesos y entonces ahora ya hay un capital de 1,600,000 pesos. ¿Ok? Pero en caso de que surjan conflictos, estos socios comanditados responden de forma subsidiaria, solidaria e ilimitada. Y estos socios comanditarios solamente se van a limitar con su aportación. ¿Se entiende, estimados amigos? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, alguna inquietud que quede sobre este tipo de sociedades? ¿Todo bien? ¿Segurísimos? ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. Y tenemos ahora la sociedad de responsabilidad limitada. Los socios van a responder solamente hasta con el límite de su aportación y solamente a eso se va a limitar su responsabilidad. Es decir, reiteramos, tenemos esta empresa de Hugo, Paco y Luis, ¿sale? Esta empresa es por la cantidad de 1 millón de pesos, de los cuales Hugo aportó la cantidad de 500,000 pesos. Paco aportó la cantidad de 300,000 pesos y Luis la cantidad de 200,000 pesos. Su responsabilidad va a estar en cuanto al límite de la aportación de cada uno de los socios. ¿Se entiende, sí o no, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Vamos avanzando. Ok. Ahora tenemos a la sociedad anónima. Bueno, era anónima antes de las leyes contra lavado de dinero y déjenme decirles por qué. Porque su nombre era tal y como se dice, anónima. ¿Qué implicaba eso? A ver, voy a ser un poquito burdo y a lo mejor algo, pues un ejemplo que pudiese ser a lo mejor un poco controvertido, pero vamos a hablar de esta manera. Imaginen que esta persona que cometió varios ilícitos, de pronto, para lavar su dinero, decida invertir en empresas, ¿sale? Y en relación a este punto, va a convertirse en socio a través de la adquisición de acciones, ¿sale? Ok, muy bien. ¿Cuál sería esta situación de esta persona moral, de esta persona que quiere lavar el dinero con esto? Hasta cierto punto, disfraza su participación
disfraza de legal su riqueza invirtiendo en estas personas morales. ¿Lo vamos entendiendo, compañeros? Hasta cierto punto, antes de las leyes contra lavado de dinero, estas sociedades quedaban hasta cierto punto desconocido las personas que realizaban aportaciones. No importaba tanto la persona, lo que importaba más es el capital que invertía. Ahora tenemos que conocer el origen de ese capital. ¿Está claro? Ok. ¿Qué es lo que nos va a dar la calidad de socios? ¿Qué es lo que nos da esa situación de socios dentro de una persona moral? ¿Qué es? Lo que nos da la calidad de socios, estimados amigos, va a ser la tenencia de estos títulos de crédito llamado acciones. Esto representa nuestra calidad de socios. ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros? Ok, ahí va. Les pongo un caso. Esta empresa se va a constituir con la cantidad de 1,000,000 de pesos. ¿Sale? Aquí está. Y en el acta constitutiva se establece que este 1,000,000 de pesos, ¿sale? Se va a dividir, se va a encontrar representada en 1,000 acciones. Cada acción tiene un valor nominal de 1,000 pesos. ¿Ok? ¿Se entiende, compañeros? 1,000 acciones con un valor nominal de 1,000 pesos cada una, que representa el total de nuestro patrimonio como persona moral. Muy bien. Ok. Bien. Continuamos y vemos que los socios que administren a la persona moral responden de forma subsidiaria, solidaria e ilimitada. Los que administren, ¿sale? Los que no administren se van a quedar hasta con el límite de su aportación. A eso se restringe, solamente a lo que cada uno aportó. ¿Entendemos? Entonces, por ejemplo, vamos a poner esta clase de socios. Aquí va. Ok. Entonces, dentro de esta empresa tenemos 50 socios. ¿Vale? Son 50 accionistas. Muy bien. Pero de estos 50 accionistas, tenemos que el consejo de administración está conformado por 3 socios. El socio A, B y C. Estos 3 socios responden de forma subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. Y los 47 socios restantes solamente con su aportación. ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Tenemos una sociedad llamada en comandita por acciones. ¿Recuerden que teníamos una sociedad en comandita simple? ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia? Tenemos 2 clases de socios, comanditados y comanditarios. Los comanditados responden de la forma que ya hemos señalado: subsidiaria, solidaria
e ilimitadamente. Y los comanditarios solamente con su aportación. Lo que va a distinguir su carácter de socios aquí son la tenencia de estos títulos de crédito que vamos a denominar con el nombre de acciones. Esto es lo que va a determinar nuestra calidad de socios dentro de esta persona moral. ¿Está claro? ¿Sí, abogados o no? ¿Sale? Y bueno, tenemos otro tipo de sociedades. Ahora hablamos de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Tenemos una sociedad, tenemos dos tipos de sociedad cooperativa. Ahí va. Sociedad cooperativa de consumo y sociedad cooperativa de producción. Sociedad cooperativa de consumo. ¿Cuál es esa? Esta sociedad cooperativa de consumo, ¿sale? El objetivo es adquirir productos o servicios para los socios cooperativistas. Por ejemplo, la adquisición de vivienda. Cada socio cooperativista hace su aportación y a final de cuentas la cooperativa va a adquirir bienes para los socios. La de producción, como por ejemplo la cooperativa Cruz Azul, que es una industria cementera, ¿sale? En la cual de la producción de este bien se pone a mercado y vamos a obtener ganancias. De estas ganancias nos las vamos a repartir entre los socios cooperativistas. ¿Se entendió o no, compañeros? Profesor, puede decirse que es como el Infonavit. Ellos están manejando lo que es la vivienda para que nosotros tengamos ese beneficio y ellos a su vez hacen contrato con las constructoras y hagan más fraccionamientos, por decirlo así. No, es de que Infonavit es una institución gubernamental que le otorga créditos y usted Entonces adquiere serían, y usted adquiere a través de ese crédito un inmueble que a final de ok, cuentas va a estar pagando al Infonavit. así es. Bueno, entonces serían constructoras privadas, en este caso. Es de que no tanto así. A ver, esta cooperativa, vamos a poner, Profe, una pregunta, ¿no es como un financiamiento? es como hasta cierto punto un financiamiento, pero véanlo más desde una finalidad no de lucro. Es una finalidad más social de la cooperativa. A lo que voy, vamos a suponer, socios cooperativistas, o sea, es decir, aquí van a ver muchas personas, a lo mejor vamos a hablar de bajos recursos, ¿sale? Y entre todos vamos haciendo aportaciones, ¿ok? Vamos haciendo aportaciones, ¿sale? Tenemos antes que nosotros 500 socios adelante de nosotros que ya con antelación han aportado. O sea, en el orden en la cual pues fuimos participando, vamos a repartirnos estos bienes. La cooperativa va a comprar un terreno y va a construir departamentos y en el orden de nuestra cooperación, de alguna manera, va repartiéndolo. ¿Se entiende? No lo vean ni como una financiera, no lo vean ni como un tema, o sea, porque se supone que la finalidad es social.
Somos socios cooperativistas y entre todos estamos aportando recursos para hacernos de este bien. ¿Sí, mi estimado Guillermo? Son como las cajas de ahorro, ¿no, maestro? Un poco como las cajas de ahorro. ¿Sale? Por ahí vi una manita levantada, ya la bajaron. ¿Quién era? ¿Quién era? Era yo, profesor. Ah, sí, María, Mari, te Ajá. escuchamos. Es que le iba a comentar que como si fuera una tanda, se podría decir. Algo Algo similar así, ¿no? exactamente. Algo así exactamente. Bien, mi estimado Guillermo. Sí, muchas gracias. Sí, ya quedó claro. ¿Sí? Ok. Sí, muchas gracias. A sus órdenes. Muy bien. Gracias. A sus órdenes. Bien, estimados amigos. Bueno, prácticamente llegando a la conclusión de esta unidad y vimos muchos aspectos importantes. Lo primero que hicimos es, en relación a todos estos puntos de estudio, es, en primer lugar, definir el concepto de derecho mercantil. ¿Y por qué es importante este punto que estamos viendo? Deme un segundito, ¿eh? Ok, ahí va. Es importante todo esto que estamos comentando porque en relación al derecho mercantil, nosotros establecimos que es una rama del derecho privado que tiene una función muy particular. La función del derecho mercantil, pues conlleva a estudiar las relaciones de particulares que tienen que ver con la realización de los denominados actos de comercio. Partimos de este punto y llegamos a este concepto en relación de los actos de comercio. Y sobre los actos de comercio, hablamos de distintos tipos de actos de comercio, de especulación comercial, de obligaciones del Estado, de títulos de crédito, de cuestión que tiene que ver con empresas de suministro, etcétera, etcétera. Señalamos que son los actos que van a definir esta materia. Hablamos de los criterios de selección del derecho mercantil, distinguiendo dos: el criterio objetivo, ¿sale? El criterio, perdón, objetivo y el criterio subjetivo. En cuanto al de criterio objetivo, hablamos de las cosas mercantiles y actos de comercio. Y en cuanto al criterio subjetivo, hablamos de el comerciante y hablamos de las sociedades mercantiles. ¿Ok? Después analizamos, estimados amigos, las características del derecho mercantil. Un derecho profesional, privado, consuetudinario, autónomo, global. Para hablar también de, en este caso, la jerarquización del derecho mercantil. Cuando hablamos de esta jerarquización del derecho mercantil, hicimos referencia a varios aspectos: a la Constitución, a los tratados internacionales en materia de comercio y a las leyes, como es el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, los usos bancarios, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Qué más estudiamos? ¿Quiénes son considerados comerciantes y quiénes se encuentran impedidos para la realización de actos de comercio? Analizamos las características de las personas físicas y morales y entramos con el estudio de las sociedades mercantiles. En este caso, estudiamos a la sociedad en nombre colectivo,
estudiamos a la sociedad en comandita simple, estudiamos a la sociedad de responsabilidad limitada, estudiamos a la sociedad anónima, estudiamos a la sociedad en comandita por acciones y estudiamos a la sociedad cooperativa. ¿Sale? Esta es la referencia de los diferentes tipos de sociedades que hemos estudiado. Bien, hasta aquí vamos bien en nuestra exposición. Ok, muy bien. Estimados amigos, bueno, entonces, en relación a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa de 15 minutitos para que tomen un cafecito, para que se estiren un poco y